Hola bibliófilos, esta semana vamos a hablar de redoble de tambores. Así es, vamos a hablar de A Song of Ice and Fire, Canción de Hielo y Fuego, la historia que dio origen a la popular serie de televisión Game of Thrones, Juego de Tronos. A Song of Ice and Fire es una serie de novelas de fantasía creadas por el autor estadounidense George R.R. Martin. Se supone que la historia se va a contar en 7 libros, de los cuales 5 ya están publicados. Se empezó en 1996 y el último se publicó en el 2011. Los libros publicados son A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows y A Dance with Dragons. Sin embargo, la fama de la historia hizo que también se publicaran novelas de historias antes de la narrada por acá, libros que explican el mundo ficticio creado para la historia, libros para colorear, mapas sobre el mundo expuesto por acá y libros con frases célebres de personajes de la historia. Las ediciones que tengo son de bolsillo, en inglés, tapa suave y de aproximadamente entre 900 y 1100 páginas cada libro, pero también cuento con el libro que mostré al principio, que es una historia del mundo que se creó para formar A Song of Ice and Fire. Este libro, bastante grande y pesado respecto a los anteriores, es de edición de lujo y nos trae unas ilustraciones preciosísimas de lo que se narra. También poseo la colección de mapas de este mundo fantástico. Estoy seguro de que es imposible explicar en solo minutos todo lo que se nos cuenta en A Song of Ice and Fire, así que me voy a dedicar a hablar un poco del mundo en el cual está basada la historia. Para eso voy a utilizar uno de los mapas publicados del mundo de A Song of Ice and Fire que compré, pero es un poco difícil usarlo. Creo que mejor lo pongo en pantalla. En el mapa del mundo conocido que ha creado el autor George R.R. Martin podemos ver los principales continentes de la historia: Essos, Ulthos, Sothorios y el principal en la saga, Westeros. Y es que bueno, todo lo que se nos cuenta en A Song of Ice and Fire, las muertes, las venganzas, las alianzas, las batallas, los monstruos, las invasiones, las luchas, todo eso es con un solo objetivo: gobernar los 7 reinos de Westeros. Como podemos ver en el mapa de Westeros, la geografía creada por George R.R. Martin es bastante variada. Tenemos zonas de nieve al norte, zonas de desierto al sur, montañas rocosas, valles y praderas, sierras fértiles, lagos, ríos, islas, puertos. En fin, realmente un mundo creado para esta historia. La vida en A Song of Ice and Fire es lo que conoceríamos como una vida medieval, con una monarquía que tiene luego sus casas importantes o poderosas y de honor, que a su vez rigen sobre casas menores que tienen un dominio o una potestad sobre territorios a lo largo del continente. En la imagen vemos ilustraciones de los castillos y los escudos de las casas más importantes que nos cuenta la historia. De izquierda a derecha, los Stark, los Arryn, los Tully, los Greyjoy, los Lannister, los Baratheon, los Tyrell, los Martell y los Targaryen. De acuerdo a la región y a la cultura en Westeros podemos encontrar diferentes religiones que se practican, desde un solo dios que rige sobre el fuego hasta un dios pero que rige en los mares, o dioses antiguos que habitan en los bosques y que por eso tenemos árboles especiales en los cuales se debe orar, o una religión un poco más extendida en las ciudades y más moderna de 7 dioses que reinan en conjunto. Esta última religión posee un libro sagrado y templos especiales con sacerdotes, sacerdotisas o monjas para adorarles. Este mundo nos presenta criaturas fantásticas como direwolves, los niños del bosque, gigantes, dragones y, por si fuera poco, zombies de hielo. Sí, zombies. Intentaré contar un poco la historia que se cuenta en A Song of Ice and Fire, pero es que son tantos personajes y locaciones y tramas independientes que se hace bastante difícil en unos cuantos minutos. A ver cómo nos va.
Hace muchísimos años, los Targaryen lograron domesticar a dragones, y fue con ellos y violencia que lograron hacer rendir a todos los reyes de Westeros, unificando el continente bajo su mandato. Sin embargo, recientemente, hace poco menos de 20 años, el último de los reyes Targaryen enloqueció. Empezó a matar a Raimundo y medio mundo sin ninguna razón, e inclusive con torturas bastante extrañas. Esto provocó el enojo del pueblo y de los guardas que estaban a cargo de la protección del rey. Otra serie de eventos hace que haya una revolución por parte de la casa Baratheon, en compañía de otras casas importantes de Westeros. La mayoría de los Targaryen muere, y es la casa Baratheon quien toma el poder de Westeros. Una serie de complots y de tramas hacen que el norte entre en conflicto con la capital, que el oeste tenga control sobre la capital y que el sur esté totalmente enojado con quienes están al poder. Hay guerras civiles por llegar al trono, hay conflictos entre casas, las del norte contra las islas, el sur contra la capital, el oeste queriendo meterse y tomar posesión del trono. Y es que mientras todo esto ocurre, hay otros dos acontecimientos en paralelo interesantísimos. Por un lado, una sobreviviente de la casa Targaryen fuera de Westeros logra adquirir poder. Y no solo eso, sino que logra conseguir 3 dragones cuando se creían extintos. Por otro lado, en el norte se nos cuenta que hay acontecimientos rarísimos, porque los muertos vuelven en vida como zombies del hielo, como los White Walkers, y están dispuestos a atacar el sur y traer muerte y destrucción. Todas estas tramas nos las cuentan desde la perspectiva de muchos personajes. A varios de ellos los vamos a amar, a muchos otros nos van a ser irrelevantes. Hay otros que vamos a querer muchísimo y vamos a apoyar, pero nos los matan muy temprano en la historia. Y hay uno que otro que vamos a odiar bastante. De esta historia es que nace la famosísima serie de televisión Game of Thrones, presentada por HBO. Empezó en el 2011 y este año cumplió su 6ª temporada. Las diferentes temporadas de la serie de televisión ha contado con actores que conocíamos desde antes, como Peter Dinklage en Las Crónicas de Narnia, Lina Headey en 300, Mark Addy en Los Picapiedra y Sean Bean en El Señor de los Anillos. La historia contada en la serie de televisión ha cambiado un poco de lo narrado por los libros, pero siempre con la guía del autor George R.R. Martin. Se nos comenta que van a haber 2 temporadas más para la conclusión de la serie. Según el plan original de George R.R. Martin, la historia se concluye con el 7º libro, que aún no tiene fecha de publicación. Se está trabajando en el 6º. Sin embargo, se rumora que se le ha ido un poco de las manos al autor y que va a ser necesario un 8º libro para poder terminar de manera coherente y bien manejable con la historia que se ha creado. No puedo dejar de decir que A Song of Ice and Fire y la serie Game of Thrones ha tenido un éxito enorme. Cada vez somos más los fans que seguimos los libros, la serie de televisión, los sitios webs y todo lo que hay de mercadería al respecto. Bueno, bibliófilos, este mundo es el que quería compartirles esta semana. Si leen los libros, espero que los disfruten tanto como yo lo he hecho. Si ven la serie, espero que les agrade tanto como a mí me ha agradado. Disfruten su lectura. Chao.